Chicos, ¿ustedes leyeron la escena donde ya se están yendo todos los realistas de Salta y Marina y Mamaní pasan en la procesión? Y está Benita con Loreto saludando desde la ventana. ¿Esa la leyeron? O sea, le llegaron al final de la historia de la novela, que es Benita, Mariana y Mamaní yéndose junto con los realistas desocupando Salta. Y Loreto y Benita que los encuentran y hablan con ellos. Ahí termina toda esa historia, pero hay un postfacio. Postfacio es algo así como un epílogo que habla de una parte de la historia, y esto que voy a leer es terrible, pero es exacta. Esta parte es totalmente histórica, no es inventada. ¿Se acuerdan de que Mariana tenía una prima que se quería casar con un capitán? Que es esa prima la que le dice, cuidado Mariana, que vos te estás arriesgando por una patria, pero vos sabés si esa patria te va a dejar casarte con quien vos querés. Esa patria no es una patria para las mujeres, ¿se acuerdan? Bueno, ella se quiere casar con este capitán y le dice que no a Mariana cuando Mariana le pide ayuda como espía. Porque le dice, lo mío es convencer a mi papá que me deje casarme con quien yo quiero. ¿Se acuerdan? Bueno, este posfacio, como ya se terminó la historia de Mariana y Mamaní, habla de eso. Y esto que van a leer ahora, que es realmente terrible, es exactamente histórico. Es una historia que yo encontré investigando en Salta. Ese personaje que se quiso casar con ese capitán contra la voluntad de la familia existió. Era un capitán patriota, un capitán del bando patriota. Vamos a leerlo. Y ahí sí termina la novela. Yo siento que un poco esta historia también quiere ser parte del mensaje que quiere dar esta novela. Postfacio. ¿Lo tienen todos? Página 252. Postfacio. Hemos llegado al final de nuestro relato, pero no hemos hablado del destino de un personaje. La joven casadera Javiera Molina y Gallo. La historia mereció una obra de teatro de notable potencia en la literatura salteña. Don Juan de Viñega Gerce, de Juan Carlos Dávalos, y fue luego investigada por el historiador vernáculo Atilio Cornejo. Vernáculo quiere decir, esto no va para YouTube, pero vernáculo quiere decir del lugar. ¿Puedo hacer esas interpretaciones? Bueno, y que vaya para YouTube, porque por ahí hay gente que escucha y no sabe lo que quiere decir vernáculo. ¿Empiezo otra vez o sigo? El matrimonio entre Francisca Javiera Molina y Gallo, conocida como Javiera por su prima y por quienes la amaron, y el teniente, era teniente, no capitán, y el teniente coronel del ejército patriota, don Toribio Dávalos, tuvo lugar probablemente a comienzos del año 1817. Pocos meses después de efectuado, se desató el desastre. Se descubrió que el coronel Dávalos ya estaba casado en el Perú, de donde provenía, y que por lo tanto la joven Javiera, a la sazón embarazada, estaba deshonrada de por vida por una unión ilegítima. Su padre era el presbítero don Celedonio Molina, capellán de los ejércitos de la patria, que había abrazado los hábitos en la viudez. Abrazar los hábitos es hacerse cura. Se había quedado viudo y se había hecho cura. Recurrió inmediatamente a la justicia militar y también a la eclesiástica, y no cejó hasta obtener, además de la anulación del matrimonio, un fallo definitivo que, en febrero de 1819, firmó el general Manuel Belgrano como capitán general de la provincia de Tucumán, por el cual Dávalos fue condenado a la pérdida de empleo y honores militares y al destierro en la Patagonia, la región de los indios y el desierto. Es decir, mandaron a este marido bígamo, que tenía una esposa en Perú y no había dicho nada, al desierto de la Patagonia, que era mandarlo prácticamente a morir. La niña Javiera, o sea, lo que aparece en los documentos es lo que tiene que ver con este marido bígamo que se atrevió a deshonrar a una niña de alta sociedad. ¿Qué pasa con ella, con Javiera? La niña Javiera no figura, por supuesto, como querellante en los numerosos documentos que han sobrevivido y nada sabemos de su voz. Pero se dice que nadie le escuchó jamás palabra alguna de queja contra su fugaz marido.
Está probado que cuando Toribio fue obligado a abandonarla, pidió al teniente coronel don Luis Burela que Javiera le entregara algunos bienes, a saber, 2 arcones de cuero, un uniforme azul y amarillo de paño, un sombrero elástico, 3 camisas, una chaqueta de piel blanca, 2 chalecos, una pañoleta blanca bordada, un par de botas de becerro, un par de medias de lana. Cuenta la tradición que la deshonrada no quiso ver ni criar al hijo que había concebido en horrible pecado, lo entregó a su padre y no lo tocó jamás. Se encerró en cambio en una habitación destinada a la servidumbre, en el último patio de su casa, y se dedicó, ante la doliente pero comprensiva mirada de su padre, capellán de los ejércitos de la patria, como ya se ha dicho, a la penitencia en carne y alma hasta su muerte. La penitencia es, bueno, ustedes saben lo que es la penitencia, ¿no es cierto? Ella se siente culpable y pecadora. La sociedad le dice que ella es la culpable y la pecadora, a tal punto que no puede ni querer ni criar a su hijo. Y se dedica a la penitencia, o sea, se dedica a castigarse a ella misma. Los cilicios. El cilicio es una especie de látigo para pegarse. Los cilicios, las 15 disciplinas ensangrentadas. Las disciplinas son otras. No, el cilicio no es un látigo, es una cosa de puntas que se pone en la carne para castigarse, con puntas de hierro. Las disciplinas, las 15 disciplinas ensangrentadas, que esos son látigos, que encontraron cuando falleció. El clavo del que se colgaba el largo cabello cuando se acostaba en su catre, envuelta en una hiriente túnica de cerdas tejidas, la propia túnica, los ayunos y hasta el fierro que volvió incandescente para marcarse la carne, fueron conservados durante mucho tiempo por sus orgullosos descendientes como prueba de su ferviente contacto con Dios y de su profundo espíritu cristiano. Y tal vez hoy los conserven todavía, porque don Atilio Cornejo afirma, ya entrado este siglo, que tuvo la honrosa oportunidad de observar personalmente la piadosa túnica con que Javiera se laceraba por las noches, ya que su nieta, una distinguida matrona salteña llamada doña Celina Dávalos y Sasmendi de Sosa, se la mostró. Javiera falleció víctima de sus tormentos antes de cumplir los 40 años. Se dice que ella personalmente explicó al médico que acudía a visitarla los planes que tenía y cumplió con rigor. Iba a morir esa tarde a las 3 cuando iniciara su hábito de los viernes, el cual consistía en ingerir hiel, que es algo muy amargo, en memoria de las 3 horas de agonía de nuestro Señor Jesucristo. Tanto durante sus largos años de encierro y tormento, como luego de que se acabaron, sacerdotes salteños del bando patriota y del bando realista coincidieron en alabar, en elogiar, el ejemplo de la penitente ante las niñas casaderas que día a día se arrodillaban frente a ellos en el confesionario, como lo había hecho la joven Mariana Molina Inierza, una mujer lasciva y traidora, a quien la historia felizmente ha olvidado. Las muchachitas iban y venían, iban y aún van en busca de orientaciones y modelos en un mundo convulsionado, doloroso, en el que es muy difícil entender algo. Bueno, gracias. Yo quiero decir una cosita muy breve. Quiero decir una cosita muy breve sobre este final. No sé si se dan cuenta que es un final con mucha ironía. Yo no creo que ese niño fue concebido en un horrible pecado y no creo que sea maravilloso y que sea algo para elogiar que una mujer se torture a sí misma hasta matarse porque se enamoró y tuvo un hijo, y no creo que la culpa sea de ella. Y tampoco sé muy bien qué le pasó a este teniente. A lo mejor este teniente también se enamoró. En todo caso, es cierto que por la posición social de su época tenía menos para perder que ella. Pero bueno, lo que sí quería mostrar con este ejemplo final que termina la historia es que la transgresión, la desobediencia de Mariana
Es la desobediencia de alguien que no quiere terminar como Javiera, alguien que quiere vivir y que se quiere a sí misma y que no está dispuesta a hacerse ese daño ella misma. Y también quería mostrar cómo la sociedad es cómplice de todo eso que pasó. No es un problema de una chica que es medio loca y le gusta pegarse. La sociedad la lleva a eso. Y tampoco es un problema de ser patriota o ser realista, porque es un problema en todo caso de esa iglesia, de cómo esa iglesia que plantea eso empuja a las chicas así. No necesariamente. Eso no tiene mucho que ver para mí con el espíritu cristiano, ¿no? ¿Sabes, Elsa? De eso estuvimos hablando un poco y decíamos, ¿qué es la colonia también, no es cierto? Porque estábamos siendo invadidos, entonces invade para adquirir territorio, pero ¿cómo lo hace? También a través de imponer una cultura, una religión, a través de la religión. Entonces es como para pensar que si esa religión, ¿qué pasó? ¿Cómo impuso cierta forma de pensar? Y cómo también rescatar los pueblos que sí tenían cultura, otras formas de creencias. Y bueno, y da para muchísimo de conversar también el tema de la culpa que le generó una sociedad que avala y justifica también que se sienta mal. Javiera, como Mariana pudo ser rebelde, eso como para destacarlo, y un final que nunca, bueno, que nunca podemos decir que es un final, sino que también abre a seguir pensando al día de hoy tantas cosas que a veces los chicos y chicas se plantean como culpa, o las familias. Así que, bueno, Elsa, completamente estamos contentos, ¿no es cierto? ¿Están contentos ustedes? Sí. Y les queremos pedir, entonces ahora sí, la parte del autógrafo en los libros. Y muchísimas gracias.